En una esquina de aquel viejo salón, el cual un día sirvió para dar la bienvenida a los más fieros guerreros, se encontraba esperando un niño. Su nombre era Hefesto, el cual estaba solo desde hace tiempo, ya que las almas un día comenzaron a desaparecer y poco a poco aquel salón que fue testigo de la presencia de los más valientes guerreros ahora estaba cubierto entre cenizas y olvido. Hefesto había sido asignado por los dioses al salón principal del Valhalla. Sabía que era el fin de una época de leyendas. En algún momento recordaba haber escuchado entre susurros la aparición de un nuevo dios que caminaba entre los mortales. Sin embargo, no le tomó importancia, ya que las palabras venían de la boca de un guerrero malherido y bastante alcoholizado. Ese recuerdo resonó en su mente una vez más. En ese momento suspiró y habló con una voz fría y bañada en resignación. Si este es el fin, quisiera saber cómo es el mundo de los mortales. ¿Quién era aquel hombre del cual hablaba aquel guerrero moribundo? ¿Estaré relacionado con el desvanecimiento de todo lo que yo conocía? Había escuchado hablar de guerras, recordaba haber hablado con un guerrero germano, el cual platicaba sus hazañas de guerra, hablaba de cómo su pueblo pudo dominar Roma y otras culturas en toda Europa, hasta que al fondo del salón un viejo gordo y con un peinado extraño, el cual con una voz burlona y entre risas, lanzó un grito retador. Ningún pueblo es mejor que los hunos. ¿O ya olvidaste cómo invadimos tus tierras? Al parecer, estos fueron quienes los habían desterrado, pero a partir de eso no sabía nada más. Al bajar a la tierra, logró llegar a las afueras de Roma y haciéndose pasar por un ciudadano más, comenzó a adentrarse en la ciudad. Al parecer, en la corona se encontraba un tal Pipino el Breve, el cual había luchado en contra de sus hermanos, logrando hacerse el trono de su padre. De acuerdo a sus hazañas, era un tipo duro y un excelente guerrero. Se hablaba que este rey era el único que hasta el momento había logrado explorar y explotar el poder de la antigua Roma. Al igual, los germanos se habían cristianizado y respetaban las instituciones eclesiásticas que tenían su sede en Roma. En este sentido, la iglesia era muy importante, en especial un hombre al que llamaban papa. Se decía que si éste no apoyaba al rey, sería considerado fuera de la gracia de Dios. Si bien la esclavitud había desaparecido, para él solo había cambiado la forma en la cual la nombraban, ya que ahora el amo le llamaban señor feudal y a los esclavos los llamaban siervos. Era poco complicado, pero a su entender, los siervos no eran esclavos, pero sí dependían del señor feudal. Esto no llamó mucho su atención, pero sí el hecho de cómo aquel hombre al que llamaban Dios, el cual ya había muerto, no sabía dónde, logró dejar toda una organización a la cual le llamaban religión, y ésta estaba cada vez más arraigada en todas las civilizaciones, desplazando a todas aquellas creencias en las cuales él había vivido. El tiempo seguía transcurriendo, pero Hefesto no se regía por las leyes naturales de los mortales. Para él era como si fuera un suspiro. De pronto ya se encontraba frente a un nuevo rey llamado Carlo Magno, hijo de Pipino el Breve. Este inició una serie de campañas exitosas de conquista y cristianización. No hubo reino que pudiera vencerlo. Derrotó a los anglos y sajones establecidos en Inglaterra. Detuvo el avance musulmán en los Pirineos. Una vez controlada la frontera en los Pirineos, su reinado vivió una época de paz, en donde hubo un breve fortalecimiento cultural conocido como Renacimiento carolingio. Se construyeron palacios, escuelas y otros centros de saber, la mayoría de ellos dedicados a las reflexiones teológicas y religiosas. Para este punto, Hefesto ya se encontraba más relacionado con la organización de las sociedades. Reconocía la religión y cómo ésta ejercía su dominio. A principios del siglo XI surgieron las primeras universidades. Para Hefesto era una oportunidad de conocer cómo era la enseñanza de los mortales. Conocía su organización, pero no sabía cómo eran transmitidos sus conocimientos. Al adentrarse en una universidad, entendió que éstas también estaban relacionadas con la iglesia, e inclusive
eran patrocinadas en parte por el rey y en parte por la iglesia. En estas existían grupos de estudiantes y maestros que aprendían la teología o cualquier campo de conocimiento. De la misma manera, se aprendía un oficio, al igual se practicaba y enseñaba la escolástica. Era una forma de conciliar el conocimiento de los clásicos con la Biblia. En ese momento se comenzó la decadencia de la cultura clásica al popularizarse el cristianismo en el Imperio Romano. Se proponían los valores como la humildad, la sencillez, el ideal de la moral frente a los placeres carnales. Todo ello más relacionados a las nuevas sociedades romanas del siglo IV. En este punto, los germanos, quienes en un tiempo fueron invasores, ya eran parte de la sociedad e inclusive muchos de ellos ya tenían familias con mujeres romanas, por lo cual, si bien ya eran cristianos, intentaron romanizarse en el ámbito educativo. De hecho, las escuelas grecolatinas cayeron en una decadencia, al desconocerse por la sociedad buena parte de los clásicos, escuchándose cada vez menos los nombres de Homero, Ovidio o Virgilio. Al igual, fue consecuencia del analfabetismo de los sacerdotes, por lo cual se les prohibió a finales del siglo V el sacerdocio a analfabetos. En un principio, el espacio de la educación en la Alta Edad Media residía en los monasterios. En estos se enseñaba la instrucción formal, los valores y preceptos religiosos, todo con el fin de llegar a ser un buen cristiano o un auténtico sacerdote pastor. En estos espacios vivían los educadores, que eran en su mayoría sacerdotes o aprendices de sacerdotes. Esta era una rutina que regulaba todos los horarios y actividades del día, las cuales no solo incluían la instrucción, sino también actividades comunitarias, oración y retiros espirituales para fortalecer la reflexión y la comunión religiosa. En cuanto a las sanciones y castigos por indisciplinas, aún existían, aunque hasta cierto punto se apreciaba una preocupación por disminuir la brutalidad del castigo corporal. Otro aspecto importante fue que, a diferencia de las civilizaciones griegas, las actuales hacían una división entre niños y adolescentes. Se hablaba de que los niños aún se encontraban libres de pecado, por lo cual era necesario proteger esa inocencia. La principal área de conocimiento en la educación de los primeros niveles era el aprendizaje de la escritura y la lectura. Estas se practicaban con salmos y las sagradas escrituras en general, leyes eclesiásticas y vidas de santos. Se instruía a los alumnos al desarrollo de otras habilidades como las matemáticas. También se aprendía a cultivar los campos, pastorear las ovejas y cuidar el ganado. En ese momento, Hefesto había comprendido cómo fue que aquel movimiento al que llamaron cristianismo logró conquistar tantos imperios. Era tal su influencia que se encontraba presente tanto en reyes como en campesinos, en su educación y su vida diaria. Era una perfecta forma de dominio, aunque las personas estaban conformes. Tal vez sería por los beneficios que conllevaba el incluir a todas las sociedades. Hefesto, al haber conocido aquello que había destruido su mundo, decidió que ya era hora de partir. Nada se podía hacer con esta religión. Estaba muy arraigada en los cimientos de las civilizaciones. Aquello que él conoció alguna vez jamás regresaría. El mundo jamás volvería a ser el mismo. Sintió como sus dedos dejaron de tocar el aire. Había una extraña disipación en cada célula de su cuerpo. Decidió enfocar su mirada por última vez a aquel atardecer que tanto le gustaba. Suspiró fuerte y cerró sus ojos, dejándose llevar por aquel llamado de las valquirias que hace tantos años no escuchaba.